En un ratito estamos hablando con Jorge Duarte. Lo saludamos a Jorge. Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andan por ahí? Se te escucha muy bien, Jorge, te quiero decir. Mirá, muy bien. Qué bueno, Jorge. qué bueno. Cambiamos la conexión, así que creo que va a salir mejor hoy. Espectacular. Bueno, un título y una bajada de la jornada de ayer con la movilización del Movimiento Obrero Organizado, la CGT y otros grupos de trabajadoras y trabajadores. Título y bajada, y vamos a escuchar a Pablo. El título es que la CGT sigue teniendo una capacidad de movilización intacta, y eso que no se jugó todas las fichas, y la bajada es que no hay mucha certeza de cómo continuar lo que comenzó ayer en la calle. Bien, vamos a escuchar a Pablo Moyano. Ayer nosotros anticipábamos, acá bien temprano a la mañana, algo que luego se terminó de confirmar, y de hecho lo confirmó también conversando con nosotros Mario Manrique, el secretario gremial de la CGT y el número 2 de un sindicato muy poderoso, muy importante como el sindicato de los mecánicos, que había la movilización de la CGT con un documento y sin discurso, ¿no? Y salió Mario Manrique diciendo, mira, nosotros le vamos a hablar a los trabajadores porque le tenemos que explicar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, cuál es la razón por la cual se moviliza. Y habíamos anticipado acá, que te lo había comentado a vos, Jorge, también a los oyentes, vos también tenías esa información, que luego se terminó confirmando, que iba a haber una especie de acto, un preacto, a la movilización en Avenida Belgrano y 9 de Julio, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde se iba a concentrar ahí los camioneros, los mecánicos, los bancarios, entre otros sindicatos. Y ahí habló Pablo Moyano, uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo. Vamos a escuchar Pablo Moyano en el día de ayer. Presten mucha atención al contenido de las palabras de Moyano y al tono de las palabras de Pablo Moyano. Mejor dicho, denunciar a esta manga de delincuentes que son los empresarios nucleados en AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos, donde están los empresarios que hoy remarcan los precios, están los medios de comunicación, está Mercado Libre, está la Asociación de Bancos, que hoy son los que quieren llevar un golpe institucional al gobierno. Por eso hay que denunciarlo. Nosotros no venimos a filosofar o a hablar con palabras raras, hablamos como somos nosotros los trabajadores. Por eso denunciamos esta manga de delincuentes que todos los días en la tapa de Clarín, en la tapa de La Nación, atacan al gobierno y atacan a aquellos dirigentes que hoy estamos en la calle defendiendo a esos tipos que están haciendo tanto daño al país. A ver, este es el tono de Pablo Moyano. Quien estaba atrás también estaba... vos estuviste ahí en 9 de Julio y Belgrano, estaba sí. Dirigentes de SMATA, dirigentes de varios sindicatos, ¿los recordás puntualmente? Sí, estuvo, si querés, el Frente Sindical, que se referencia en Sergio Palazzo de La Corriente, en Ricardo Piñanelli del SMATA y en Moyano como figura del moyanismo. Esos tres eran las figuras principales de ese espacio. Bien, como dirigentes importantes. Sigue hablando Pablo Moyano en el día de ayer, escuchemos. No va a ser la primera marcha si estos tipos siguen sacándole un plato de comida a los argentinos, si le siguen cagando los salarios argentinos. No va a ser la primera marcha, va a haber cientos de marchas para denunciar a estos tipos. Bien, fuerte el tono de Pablo Moyano. Presten atención, porque también hubo un mensaje, ¿no? Identificado. La Asociación de Empresarios Argentinos, AEA, pero también señala al gobierno, en la figura del presidente Fernández. Escuchamos. Decirle al compañero presidente Alberto, queremos decirle al presidente Alberto, poné lo que tenés que poner, sentá a estos tipos, aplicarle las multas, aplicar lo que tengan que hacer, que los trabajadores te vamos a bancar. No podemos seguir con este nivel de inflación, donde todos los días seguimos perdiendo parte del salario, responsables los especuladores. Muy bien, y por último, ayer yo te mandaba un mensaje, ¿no? Ayer me mandaban una captura de pantalla, Jorge, que te la reenvié a vos, ¿no? Donde hay un título de Clarín que es absolutamente... Yo no suelo hablar de Clarín y de los medios acá, generalmente no agarramos el título de un medio de comunicación y hacemos análisis de medios, no porque no valga la pena hacerlo, hay muchos que lo hacen mucho mejor que nosotros, y además pelearse con la tapa de un diario, y cada uno con la línea editorial que quiere, tiene derecho a seleccionar las noticias y a titular como quiere, claramente. Por eso La Nación, Clarín o Página 12 representan diferentes intereses. Pero hay cosas que me parece que, si se quiere,
excede, ¿no? Van por de fuera de la línea punteada de la línea editorial y que son realmente, en algunos casos son lisérgicos. Hay títulos que son muy difíciles de explicar. Y yo me pongo o trato de ponerme en la cabeza del editor, del periodista, para poner el siguiente título. Y lo comparto con ustedes. Y ayer lo compartía con vos, Jorge. Marcha y caos en la ciudad. Bueno, hasta ahí, marcha y caos. El gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Qué te pasa? Ahí está, ¿qué te pasa, Clarín? Bien. Marcha y caos en la ciudad. Hasta ahí editorializa con la volanta, hubo una marcha y hubo un caos en la ciudad. Masivo reclamo de la CGT por la inflación. Hasta ahí se puede llegar a entender. Porque uno de los reclamos tiene que ver con la suba de precios, claramente. Totalmente. Tal vez el único reclamo que aunaba a todos los que ayer estaban en la calle. Exactamente, buen detalle. Y después, escuchen esto. Esto lo tituló el diario Clarín. Y contra un aumento de salarios por suma fija. Yo cuando leí eso, que me mandaron ayer la captura de pantalla, no logré entender. Nosotros acá la semana pasada y esta semana hemos entrevistado, calculo yo, en nuestro programa y el resto de la radio, en nuestro programa hemos entrevistado seguramente a 10 dirigentes sindicales, más o menos, entre la semana pasada y esta semana, y los que seguramente vamos a entrevistar en lo que resta de la semana. Y la radio habrá entrevistado seguramente también en el resto de la programación, y creo que no hubo ninguno que se haya opuesto o se haya manifestado en contra de la suma fija. En contra de la suma fija. Además, ayer hablamos con Mario Manrique de ESMATA, un sindicato importante, un sindicato al cual, lo decíamos ayer, una suma fija de 20, 25, 30 lucas quizás no es un impacto muy importante porque tiene trabajadores con nivel de ingreso alto, como le pasa a los bancarios y como le pasa en algún aspecto también a los camioneros. Pongo esto, primero por la lectura que hace Clarín de la marcha. Y contra un aumento de salarios por suma fija. Dice, está claro que hay una tensión al interior de los dirigentes sindicales, suma fija sí, suma fija no. Y con respecto a Eso existe. Eso existe, de hecho existe. De hecho, a ver, ahora vamos a escuchar a Pablo Moyano manifestándose sobre el tema. Escucha. Alberto, saca ese bono o esa asignación suma fija para los trabajadores que no llegan a fin de mes. Compañero Alberto, mantener las paritarias libres. Compañero Alberto, que las asignaciones familiares por hijo o hija sea universal. Hoy de 6 millones de trabajadores la cobran 2. Que la cobren todos los trabajadores, que nosotros somos los que aportamos para que estos tipos se la lleven para afuera. Por eso, compañero, agradecerle. Vamos a seguir en la calle las veces que sea necesario defendiendo al gobierno, pero también denunciando a estos hijos de que le sacan un plato de comida a los trabajadores argentinos. Así que, compañeros, seguimos movilizados y aguante la lucha de todos los trabajadores unidos. Bien, fuerte el testimonio ayer, antes de iniciar la marcha, en la 9 de julio y Belgrano, de Pablo Moyano, Mario Manrique, Sergio Palazzo, los integrantes de ese espacio, que es el espacio más, si se quiere, combativo que integra la CGT. Jorge. Muy potente, Dani. Déjame recordar, que ya también se lo contamos a los oyentes en lo que fue la discusión por la marcha, ese mismo espacio había propuesto que esta movilización no vaya ni a Plaza 2 Congresos, ni salga de la 9 de julio, sino que se centre en estos mismos actores que está mencionando Pablo Moyano. Había propuesto movilizar a la sede de AEA, a la sede de UIA, a la sede de la COPAL, a la sede de la Sociedad Rural, y directamente hacer este reclamo de cara a lo que entienden que son los formadores de precios y los causantes principales de la inflación. Sí, que es una de las cuestiones de lo que sucedió ayer, ¿no? Había cierta, si se quiere, desorientación, ¿no? Con respecto a la marcha, ¿no? Porque la marcha no tenía como una consigna del todo clara. El documento también era un documento, para decirlo de un modo, un poco confuso, ¿no? Light, genérico. Light, genérico, en un momento donde se necesita bastantes precisiones. Habló Héctor Daer, porque después hubo una conferencia de prensa. Héctor Daer, uno de los secretarios general de la CGT, y lo escuchamos, con respecto a esta tensión, que una cosa no invalida la otra, ¿no? La paritaria versus suma fija.
Nosotros seguimos reivindicando la paritaria como mecanismo sectorial. Ahora, hay sectores que están muy postergados y nosotros estamos abiertos a cualquier mesa de diálogo que exprese y que convoque el Poder Ejecutivo para resolver un auxilio a esos sectores. Es lo que venimos hablando permanentemente con los compañeros de los movimientos sociales, que lo que queremos es que los trabajadores sean formales, no queremos trabajadores de primera y de segunda. No importa dónde estén en relación de dependencia, si es una cooperativa, una multinacional, una industria nacional o estatal. Pero lo que queremos es tener trabajadores en convenio colectivo de trabajo y trabajadores formales. Primero no fuimos convocados aún y lo dejamos claro contra quién es, digamos. Acá hay especulación por dos lados, hay especulación financiera por los que quieren obtener grandes ganancias a partir de una devaluación y hay especulación política de quienes quieren llevar a la sociedad con el agua en la nariz hasta el 2023 para tener garantizado un triunfo electoral. Así que no cabe duda de que esa especulación existe, porque si no tendríamos a la oposición sentada en una mesa tratando de encontrar una salida en conjunto con el gobierno, con el Poder Ejecutivo para nuestro país, ¿no? Bueno, nosotros no somos exégetas de Belly Boy, no. Es el único partido obrero que no tiene un obrero. No importa, digamos, respetamos lo que Debe dice... ser el único partido obrero del mundo que no tiene un obrero, pues. No, la marcha hubo una sola que la convocó la Confederación General de Trabajo. Bueno, un comentario ahí de Pablo Moyano refiriéndose al Partido Obrero. Debe ser el único partido en el mundo que no tiene ningún obrero. Ahí hubo de alguna manera, se manifestó cierta tensión entre Héctor Daer y Pablo Moyano. 9:18. Me gusta la gente. Ya estamos analizando y profundizando con Jorge Duarte la marcha de ayer. Pero ahora lo saludamos a Daniel el Tano Catalano, secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA. Tano, muy buenos días, Daniel Toniti te saluda, ¿cómo estás? Hola Daniel, buen día, ¿cómo va eso? Muy bien, ¿cómo evaluás la marcha del día de ayer? Fue una marcha importante, nosotros vimos mucha masividad, sobre todo en los empleados y las empleadas públicas. La verdad que fue una jornada muy, muy fuerte. Esperemos que eso genere algo, ¿no? O sea, la marcha cumplió su objetivo, era contra los especuladores, los formadores de precios, y poder plantearle al gobierno que hay una agenda para seguir trabajando. Ahora falta que mueva la otra parte, ¿no? La otra parte, ¿cuál sería? ¿El gobierno? Sí, el gobierno. Alberto en este momento debería estar generando una instancia en donde nosotros podamos sentir cierto alivio respecto de cómo estamos padeciendo los aumentos de precios, la inflación, la verdad que hay como cierta expectativa de que algo de eso suceda. Bien, con respecto al debate, sumas fijas sí, suma fija no, vos estás a favor de la suma fija, claramente, ¿o no? Nosotros, suma fija, más paritaria, más bono de fin de año, más todos, y la verdad que nuestro sueldo es una cagada, no estamos pudiendo resolver lo cotidiano. ¿Y por qué pensás que hay un debate al interior de los representantes del movimiento obrero con respecto al tema de la suma fija? ¿Cuál es la razón por la cual hay sectores que se están oponiendo? Mira, yo creo que hay sectores que no terminan de dimensionar cómo es vivir con un salario, o sea, de laburante. Quizás hace mucho tiempo se perdió esa perspectiva. Pero hay propios dirigentes sindicales que salen a cuestionar la suma fija. Bueno, pero la cuestión de una manera que es inentendible, porque la suma fija no atenta contra la paritaria. La suma fija lo que hace es elevar el piso de salario y sobre ese piso vos tenés que ir a discutir salario. Esto nosotros lo planteamos a Alberto, se lo planteamos varias veces porque nosotros perdimos mucho poder adquisitivo durante el gobierno anterior. El primer año de gobierno Alberto perdimos en la paritaria, el segundo y el tercer año exactamente vamos a empatar este año, o sea que el empate es una derrota, porque además lo que nos sucede a nosotros, que los índices de inflación que se miden son muy amplios, pero lo que nosotros consumimos es muy reducido. Entonces, cuando vos tenés el pan que te aumenta un 30%, no es cierto que el impacto fue el 7,4%.
o cuando te sube el bondi como subió, no es cierto que ese 7,4 vos simplemente lo sentís en un mes, ¿no? De la anual se va a ir al 90%. Así que nosotros tenemos como una urgencia ahí para resolver. No creo que una suma fija atente contra una paritaria. Creo que la fortalece, la robustece y nos da la posibilidad. ¿Qué demora la decisión, digamos, del gobierno de convocar? Porque la verdad, desde que asumió Massa, medidas que tienen que ver con la reconstrucción del ingreso, hubo una sola, que fue la semana pasada, el anuncio del aumento jubilatorio, más la suma fija de 7.000 pesos para los jubilados de casi la mínima, un poquito más encima de la mínima. Después no hubo ninguna, la convocatoria al salario mínimo de Italimóvil se postergó, la famosa convocatoria por suma fija que tendría que haber sido el jueves pasado todavía no tiene fecha. Bueno, yo no sé qué es lo que lo demara. La verdad que la urgencia está arriba de la mesa. Y la presión de los sectores también, porque además no un solo laburante que te diga, che, no, bancal de octubre que viene la paritaria y vemos. No tenemos. Hay una urgencia que genera que esto pase del análisis a efectivizarse. Y lo cierto es que si no lo pueden hacer para todos, que lo hagan para los salarios más bajos, pero que lo hagan, porque no se puede seguir en esta situación. Bien, ¿y vos pensás que el gobierno va a vos que como trabajador estatal, que tu paritaria la tenés casualmente con el gobierno nacional, entre otros, pensás que el gobierno va a tomar nota de lo que sucedió por caso el día de ayer con la movilización importante? El gobierno está obligado a tomar nota, si no, lo que va a hacer es empujar a los trabajadores a correr el eje y empezar a tener dos lugares de pelea. ¿Cuáles? Contra la formación de precios y contra el gobierno mismo. O sea, lo que no podemos nosotros es ser espectadores de una situación en donde somos los rehenes. Por eso lo de ayer para mí fue muy importante. Los trabajadores diciendo, Alberto, acá estamos, avancemos, vamos, y necesitamos vivir mejor. Y lo que no puede pasar es que el gobierno termine siendo el problema de los laburantes. Entonces, tenemos que trabajar para que las soluciones aparezcan de manera inmediata, y en eso, no te digo que hay como cierta esperanza en Sergio Massa, hay expectativa en que Alberto lo resuelva, entonces vayamos con fuerza a que esto pase. Bien, las últimas dos preguntas. ¿La paritaria de ustedes más o menos terminó cerrando en 67 anual? ¿Están en ese número? Estamos en 60 anual, pero a cobrarse en el año que viene, en las últimas dos cuotas. ¿La idea tuya es adelantar eso? La idea mía es que la paritaria vaya con el proceso inflacionario anual, que lo que tiene que hacer es correrla y tiene que ser de enero a diciembre, porque si no, nosotros tenemos de junio a junio. Es como un loco vivir así, porque tomar una inflación de un año y la del otro. Entonces trabajar en ese encuadre es una locura. Hay que cobrarla todo este año, pero además este año hay que por lo menos pensar en un 80 o un 90%. Ya el 67 quedó medio lejano. Y la última, cuando vos vas a los lugares y te encontrás con tus trabajadores, con tus trabajadoras, con tus compañeros, con tus delegados, ¿cuál es el principal tema que te trasladan? La estabilidad laboral es lo primero, la primera preocupación, el teletrabajo y por supuesto de acuerdo a las categorías, el salario y la falta de política pública es aberrante. Se tienen laburantes que ganan 55.000 mangos, que tienen que estar en territorio, no se les paga la movilidad, no se dan los elementos de laburo y se sienten en una situación de parálisis. Y en un país donde vos tenés los índices de pobreza que tenemos, las necesidades de laburo que tenemos, que tengas empleados públicos que estén en esta condición, no ayuda en lo más mínimo, así que el Estado tiene que activarse. Hay mucha angustia respecto de la falta de labores en lo cotidiano, sobre todo los trabajadores de los ministerios. Muy bien. Tano, gracias por tu tiempo, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Jorge, vamos a hacer un epílogo entonces de lo que Dale. sucedió en el día de ayer como para ir cerrando. Dale, mira, algunas conclusiones que me parece que está bueno para sacar. La capacidad de movilización del movimiento obrero organizado sigue estando intacto, es muy potente, y eso que ayer se movilizó casi a desgano. No hubo gran convocatoria de las estructuras sindicales, mayormente fueron los núcleos más cerrados. Muchas actividades no pararon, la mayoría no paró, la mayoría no hizo cese de actividades, por lo tanto hay muchísimo más por llevar a la calle en caso de necesitarlo. Creo que lo otro que dejó también la movilización, después de recorrerla varias veces de un lado y para el otro, viste que de Avenida de Mayo para el norte estaba el sector más representado con Héctor Daer y Carlos Acuña, de Avenida de Mayo para el sur el sector más representado con Moyano, Piñanelli y Palazzo. Es que no hubo casi convocatoria de la gente de a pie, Dani.
la verdad es que no parece que haya sido una marcha. Yo, por ejemplo, no me sentí convocado. Yo generalmente participo de este tipo de marchas. No me sentí convocado, había tanta confusión. No se sabía exactamente cuál era la consigna, no se sabía exactamente el punto de concentración. ¿Viste? No me interpeló. A mí estoy hablando de lo que me pasó a mí individualmente, no. Mira, otra cosa rara, Dani, es que vos marchabas, llegabas al Congreso y nada, se terminaba, ¿viste? Entonces era medio raro, la gente marchaba, llegaba al Congreso y ahí no había mucho que hacer, entonces juntaba las banderas. A mí me gusta la marcha con un escenario, con un discurso, con llevarte alguna consigna del escenario, con un discurso vibrante. Busquemos algo de Saúl Gualdini. Poneme alguno, vamos a ponernos un poquito ochentosos. Tengo algo música para tus oídos, Rulo. Bueno. Música para tus oídos. Poneme el audio número 9, por favor. Es para vos, esto es para vos, Para vos, esto es para vos. Escuchá. Una de las medidas que podría tomar el gobierno, que se lo hemos transmitido varias veces, hay 5 millones de viajes de camiones por año. El 40% sale en negro, el grano. Quiere decir que el campo no paga el 33% de las retenciones, sino paga el 26%. Y las balanzas que cuando entran los camiones a los puertos de Rosario o cualquier puerto del país son de las cerealeras. ¿Quién los controla? Creo que el gobierno, si quiere recaudar dólares, si quiere tomar una medida contundente, tendría que estatizar las balanzas que están en los puertos, que son de Cargill, de Dreyfus, de aceites de esa. Ellos mismos se pesan sus productos y lo venden. ¿Quién los controla? Bien. ¿Estás de acuerdo, Rulo, no? Pues, ¿cómo no voy a estar? Es una medida que venís pidiendo hace un montón de tiempo, ¿no? Y me parece que pongan una balanza en los puertos. Como mínimo, digamos, sí, por lo menos poner uno en la entrada que controle el... Que pese bien la balanza, ¿no? Por favor. Que pese bien, porque también, viste, después se desfasan las cosas, ¿sí? ¿No? Muy bien. Tocó los dos costados más delicados, Fuerte, el tema de los puertos y el tema de los camiones, el circuito de camiones, que también se convirtió en una vía de contrabando ya de volumen importante. A Bolivia, ¿no? Sí, sobre todo Bolivia y Paraguay. Bolivia y Paraguay. Países. Bien. Jorge, algo más como para cerrar, te mandamos un abrazo y te estamos escuchando, obviamente. Cortito, Dani, sí. Me parece que Pablo Moyano terminó subtitulando la marcha, porque fue el único que habló, así que le terminó funcionando esa estrategia. Y para prestar atención a futuro, como te decía, de Avenida de Mayo para el sur, donde estaban Pablo Moyano, Palazzo y Piñanelli, convocó la UOM y la UATRE, dos gremios muy importantes que de a poco empiezan a acercarse a ese núcleo de poder. Muy bien, gracias querido Jorge por tu participación estelar en el día de ayer y en el día de hoy con información muy pero muy precisa.